Duele en el alma ver sin parar las imágenes de niños, niñas, mujeres, hombres, ancianos palestinos asesinados por Israel. Es insoportable ser testigo de este genocidio y quien me escucha comparte la impotencia de no ver a los que pueden detener esta injusticia, el ensañamiento, la barbarie, hacerlo. En medio de este sentimiento, Sudáfrica como reserva moral que vivió el apartheid dio un paso adelante por el pueblo palestino. Y en un hecho sin precedentes y luego de más de 75 años de agresión, por primera vez alguien se atrevió a llevar al Estado de Israel a la Corte Internacional de Justicia para ser juzgado bajo la Convención sobre Genocidio de las Naciones Unidas. Los 100 días de bombardeos ininterrumpidos en Gaza suman más de 25.000 palestinos asesinados. Y aunque esta masacre ocurre a la luz del día, de manera increíble, Israel rechazó firmemente la acusación. El primer ministro Benjamín Netanyahu, responsable directo del genocidio contra Palestina, se atrevió a calificar de acusación falsa el caso presentado en contra de su gobierno. Israel y el genocidio en Gaza, la prueba de fuego de la Corte Internacional de Justicia. Pongamos el punto en la I. El pasado 11 de enero, el Estado de Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia los alegatos contra Israel por cometer genocidio en Gaza. Los abogados de Sudáfrica solicitaron a los jueces que impongan medidas cautelares vinculantes a Israel, incluido un cese inmediato de la campaña militar israelí en Gaza, que infringe la Convención sobre el Genocidio en referencia al Tratado Mundial suscrito por los miembros de las Naciones Unidas tras la Segunda Guerra Mundial para prevenir los crímenes contra la humanidad. Sudáfrica denunció la gravedad de los genocidas del régimen israelí contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, que busca la destrucción de una gran parte del grupo nacional, racial y étnico palestino. En su defensa, Israel afirma que sus tropas hacen todo lo posible por evitar las muertes de civiles. Sin embargo, la cifra de palestinos asesinados supera los 25.000. Together with the forced displacement, Israel's conduct has been deliberately calculated to cause widespread hunger, dehydration, and starvation. Israel's campaign has pushed Gazans to the brink of famine. An unprecedented 93% of the population in Gaza is facing crisis levels of hunger. No armed attack on a state territory, no matter how serious, even an attack involving atrocity crimes, can provide any justification for or defense to breaches to the convention, whether as a matter of law or morality. Israel's response to the 7th of October 2023 attack has crossed this line and give rise to the breaches of the convention. Esta demanda de 84 páginas, presentada por Sudáfrica el pasado 29 de diciembre, es un hecho histórico, pues viola la Convención de las Naciones Unidas para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Un acuerdo que surgió justamente por el asesinato masivo de judíos por parte del régimen alemán. Nosotros estamos hablando de la Sudáfrica de Nelson Mandela. Estamos hablando de Sudáfrica que inauguró lo que es el derecho internacional, la lucha contra el yugo internacional y contra el asedio de parte de tanto tiempo de un dominante en cuanto se refería a un apartheid. La Sudáfrica de hoy, que es representada por un legado importante en cuanto a lucha de derechos humanos se refiere, tiene la cualidad moral de llevar a cabo una denuncia de este índole, de enarbolar una causa justa, una causa que notoriamente ante el mundo ha conmovido al mundo.
Pero ¿por qué demanda Sudáfrica a Israel ante la Corte Internacional de Justicia? El mundo juró que jamás se viviría un exterminio sistemático a un grupo humano como la que Hitler cometió contra el pueblo judío, y nació entonces la ONU. La Convención sobre Genocidio fue redactada después de la Segunda Guerra Mundial, precisamente por esas atrocidades cometidas contra el pueblo judío en la Alemania nazi. Y paradójicamente, el gobierno de ese mismo pueblo por el que el mundo se enfrentó para defenderlos del nazismo es el que hoy repite esa historia y es acusado de genocidio. El uso de fósforos blancos, ataques a escuelas, hospitales, asesinatos de civiles, bombardeos de zonas residenciales, desplazamientos forzosos, asesinatos de menores, encarcelamientos injustificados de palestinos, destrucción casi total de la ciudad y muchas atrocidades más constituyen el expediente de genocidio que adelanta Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia contra Israel. La demanda presentada por Sudáfrica contra el régimen israelí de Benjamín Netanyahu por el genocidio palestino en Gaza estuvo acompañada de un extenso análisis de la situación actual en el enclave. Recordaron las numerosas resoluciones de la ONU con relación al conflicto palestino-israelí y enumeró 8 actos cometidos por Israel que se consideran propios de un genocidio. El primero de ellos es el asesinato de palestinos en Gaza. Para ello, la parte sudafricana utilizó datos de la ONU obtenidos del Ministerio de Sanidad gazatí que indicaban que al 27 de diciembre de 2023 había un total de 21.110 fallecidos, de los cuales aproximadamente el 70% son mujeres y niños. En la actualidad, la cifra supera los 25.000. Causar graves daños físicos y psíquicos a los palestinos de Gaza es el argumento de la denuncia. El tercero es la expulsión masiva de hogares y desplazamientos de palestinos en Gaza. La privación de acceso a alimentos y aguas adecuados es la cuarta demanda, pero además en la declaración se denuncia el completo asedio que decretó Israel en octubre pasado. El quinto elemento de acusación es la privación de acceso a la vivienda, ropa, higiene y saneamiento adecuados. El sexto punto refiere a la privación de asistencia médica adecuada a los palestinos de Gaza. En el séptimo lugar, se señala la destrucción de la vida palestina con el uso de bombas contra viviendas, escuelas, tiendas, edificios oficiales, entre otras infraestructuras, incluyendo la destrucción de sitios culturales e históricos reconocidos por la UNESCO. Por último, la demanda menciona la imposición de medidas destinadas a impedir los nacimientos palestinos. Sudáfrica recoge en su denuncia declaraciones del presidente de Israel, Isaac Herzog, que impulsan el genocidio. Israel es un Estado que ha ratificado su acuerdo sobre el convenio en cuanto se refiere a la limpieza étnica. El kit hoy y el propósito de este tribunal es llevar a cabo una demanda o llevar a tribunal a la Corte de Justicia Internacional a Israel para condenarla por el hecho notorio sustentado con muchas premisas tangibles, verificada, notoria sobre la limpieza étnica. Para poder llevar a Israel a esta corte que ninguna otra corte la ha podido llevar, es su suscripción sobre la tipificación de limpieza étnica que está reflejada en cuanto se refiere al derecho internacional humanitario. Por ende, llevar a Israel y sentarla frente al mundo a que se defendiera en cierta forma y acusarla, tenerla en el asiento de acusación, es por sí en nuestra era es un hecho muy importante, un avance en el derecho internacional humanitario. Lo que ha llevado incitado a Sudáfrica para llevar a cabo
esta acción rotunda y esta acción de justicia internacional, la misma situación en la que vivió Sudáfrica en unos momentos de apartheid y otros países de sufrimiento en cuanto se refiere a limpieza étnica. Lo que acabamos de mostrarles no es una película de ficción, son imágenes actuales de Gaza, una ciudad cuyos habitantes sobreviven en resistencia cada día a los bombardeos que no se detienen. Y aunque los repitamos una y otra vez mientras grabamos este programa, Gaza es sometido a una agresión que solo puede compararse con el daño que hizo a la humanidad el uso de la bomba nuclear. El mundo presencia atónito y conmovido el asesinato casi en vivo y por las redes sociales de miles de palestinos, niñas, niños, a quienes le apagaron la vida con la intención de exterminarlos como pueblo, con la intención de acabar con sus generaciones. Hay familias que han sido borradas, así de cruel, de la faz de la tierra. Ya no queda nadie de su generación. No es poca cosa a lo que se le acusa al régimen de ocupación israelí. El juicio que enfrenta a Israel ante la Corte Internacional de Justicia es uno de los casos más importantes del mundo contemporáneo. En palabras de un profesor de Derecho Internacional de Israel de la Universidad de Tel Aviv, una acusación de genocidio es la acusación legal internacional más grave que se puede hacer contra un Estado. Pero el gobierno de Benjamín Netanyahu no ha sido el único en ser llevado ante esta instancia internacional. También Augusto Pinochet de Chile, Mubarak de Egipto, Efraín Ríos Montt de Guatemala, Omar al-Bashir de Sudán y Hossein Abre de Chad. Este último en 2015 fue declarado culpable de crímenes de lesa humanidad, torturas y crímenes sexuales, por los cuales recibió una sentencia de cadena perpetua. Un caso que se convierte en precedente en el actual juicio contra el gobierno israelí de Netanyahu. En el caso por genocidio presentado contra Israel, Sudáfrica marca dos fundamentos jurídicos para justificar la intervención de la Corte Internacional de Justicia y solicitar que valore si se está cometiendo un genocidio en Gaza o no. En primer lugar, cita el primer párrafo del artículo 36 del Estatuto de la Corte. La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las partes se le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. Y el artículo 9 de la Convención sobre Genocidio, aprobada en 1948 y ratificada por 153 países, entre ellos Israel y Sudáfrica. El texto reza lo siguiente: las controversias entre las partes contratantes relativas a la interpretación, aplicación o cumplimiento del presente convenio se someterán a la Corte Internacional de Justicia a petición de cualquiera de las partes. Esta convención es un instrumento de derecho internacional que tipificó por primera vez el delito de genocidio tras las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial. La convención detalla que se entenderá como genocidio a los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Más de 153 países han solicitado se detenga la barbarie.
Si la Corte aporta un fallo en contra de Israel y sus actos genocidas, se sentará un precedente en la historia contemporánea, pues sería la única vez que un organismo castigue la historia de agresión israelí contra Palestina. Y desde 1947 los palestinos están sufriendo asedio, matanza, genocidio, desde Deir Yassin, la primera Nakba, hasta el sol de hoy. El que vive en Palestina entiende, hay demasiada hoy que se reveló de parte hasta mismo de los israelíes mismos o judíos árabes o judíos europeos existente en la Jerusalén, existente en la Cisjordania, existente en la Gaza, en donde la libertad, empezando de parte de la libertad personal, está condicionada del palestino. Primero es vetarle la libertad a que se pueden movilizarse a su antojo dentro de su Estado palestino ocupado. Sin hablar de la cárcel más grande existente, en donde está reclutado adolescentes y menores. Sin hablar de la tortura que recibe aquellos palestinos encarcelados. Luego hablar de la masacre diaria, de la confiscación de las tierras sistemática para el levantamiento de los asentamientos. El genocidio no solamente se comete contra el cuerpo humano, también el genocidio se comete contra la estabilidad moral, mental de los palestinos, que día a día se ven afectados por ese comportamiento atacante y tipificado como crímenes de lesa humanidad. El resultado del caso que enfrenta Israel por genocidio contra Palestina podría significar un precedente en la reconfiguración de la geopolítica mundial. Un resultado a favor de Israel pondría en evidencia que estos organismos internacionales se parcializan con regímenes genocidas. Sería la licencia de otros para cometer los mismos crímenes, sabiendo que no habrá castigo. Si el resultado resulta ser a favor del pueblo palestino, significaría una derrota en este capítulo del sionismo que vive la humanidad, pero sería una respuesta a la comunidad internacional que ha exigido el cese de la agresión en Gaza. Las banderas de Palestina se alzan en los lugares más recónditos del mundo y, por supuesto, sería una victoria para el pueblo palestino. A fin de cuentas, ha obligado, eso tiene su vertiente, aparte de que se puede llevar a cabo unas imputaciones y además severas decisiones internacionales en cuanto se refiere a personalidades que han demostrado su odio hacia el otro, hacia un Estado completo, una comunidad completa. Entonces, aparte de poder llevar a esos personajes, eso ha creado a nivel internacional el rechazo que a un Estado que tildado de crímenes de lesa humanidad, tildado de genocidio, cuando gozaba como en la comunidad internacional en apoyo infinito, el lobby sionista en Estados Unidos, apoyado por Estados Unidos, por Inglaterra y por la OTAN o el NATO, ha logrado esa acusación poner entredicho la integridad y la verdad de esa comunidad internacional a empujarla a tomar la decisión y hacer valer realmente sus valores democráticos, sus valores apegados al derecho internacional, cuando no se puede negar esos hechos notorios. Empujó a que la comunidad internacional tomara asuntos reales, tangibles,
en cuanto a decisión se refiere sobre la causa palestina, que justa es necesaria, ya no sea un discurso meramente romántico ante las instancias internacionales de crear un Estado justo para los palestinos, de vivir en paz, de tratar de convivir en paz sin que sean asediados día a día de parte del Estado israelí. Hay un odio racial del régimen israelí contra el pueblo palestino. Quieren exterminarlos sin dejar en la faz de la tierra la mínima expresión de su existencia. La Corte Internacional de Justicia tiene en sus manos la decisión moral e histórica de condenar a Netanyahu. De no hacerlo, se pondría a espaldas del mundo y ya no tendría razón de ser esa instancia. Sucumbiría ante un poderoso económico. De hacerlo, sería la victoria de David contra Goliat y la Corte habría pasado la prueba de fuego. Sería la victoria de los niños, niñas palestinas que se han convertido en el símbolo de resistencia más puro de este pueblo. Pusimos el punto en la I.